ahora quiero hablar de un tema que ya les había comentado, porque se viene una época donde los incendios forestales sin duda han generado bastante daño aquí en nuestra región específicamente, por ejemplo Arauco, Santa Juana, y por lo mismo se están generando tecnologías que van a permitir que existan alertas tempranas. Y para hablar de esta materia el día de hoy vamos a estar conversando con Carlos Navarrete, académico industrial UDEC y cofundador también de Stream Data. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, un gusto. En otra fase ahora. En otra faceta. En otra faceta, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y conversar sobre todo de algo tan importante como son los avances tecnológicos desde la inteligencia artificial. Te invito a que nos podamos sentar para que nos puedas contar cómo ya la inteligencia artificial se va a ser protagonista, ¿cierto?, en la gestión de alertas tempranas y evitar que ocurran emergencias tan graves como han pasado, por ejemplo, aquí en nuestra región. Bueno, me gustaría, antes de hablar un poco sobre cómo la inteligencia artificial, ¿cierto?, enmarcarlo un poco más cómo la tecnología en los últimos 20 años ha ido generando distintos hitos que van haciendo que nosotros podamos tener, ¿cierto?, alertas tempranas en caso de inundaciones, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos la carrera de cierta manera, en los últimos 2-3 años, ¿cierto?, uno empieza a pensar, decir, bueno, es la inteligencia artificial realmente lo que está logrando hacer estos cambios, pero lo que hemos podido observar desde la masificación del Internet, desde el uso masivo de teléfonos celulares, que distintas tecnologías están cambiando la forma que nosotros nos enfrentamos a las catástrofes. Por ejemplo, las notificaciones, ¿cierto?, del CHOA, por ejemplo, que son tecnologías que hace 20 años impensado. O sea, por lo tanto, ese tipo de hitos lo que está haciendo es que estamos avanzando, ¿cierto?, la barrera tecnológica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que ya sea las catástrofes naturales como incendios forestales, inundaciones, alertas de tsunami, lo que está pasando es que las nuevas tendencias tecnológicas lo que están haciendo es que ahora podamos empezar a hilar más fino en el torno a las predicciones. Porque, de nuevo, hace 20 años era un mensaje de texto, después pasamos a notificaciones, ¿cierto?, en los dispositivos inteligentes. Y ahora lo que estamos haciendo es que la tecnología está simulando, ¿cierto?, cuáles van a ser las zonas de riesgo en una comuna, los niveles de inundación que pueden tener, ¿cierto?, en caso de fenómenos naturales, o incluso estar monitoreando en tiempo real cómo el avance de un incendio forestal, ¿cierto?, va a impactar a las distintas comunidades. Pero siempre me gusta enmarcarlo en este avance tecnológico más allá de verlo como la inteligencia artificial propiamente tal. Y de hecho, desde ese punto de vista que es muy macro, vemos como en otros países o a nivel mundial, esa tecnología quizás no sé si ha llegado a nuestro país aún, pero muchas veces alertan, por ejemplo, en el caso de terremotos, mucho antes de que ocurra. ¿Podremos tener ese nivel de avance en nuestro país? De hecho, Chile es uno de los países que, por los temas sísmicos, es uno de los líderes también en investigación sobre terremotos, ¿ya? Porque muchas veces lo que pasa en la ciencia es que los territorios más afectados por un fenómeno natural son al mismo tiempo los territorios que generan mayores niveles de investigación en el tema. Y por una razón muy simple, porque uno como investigador vive el fenómeno, tú tienes como la sensación de querer trabajar sobre ello. Ahora, por ejemplo, el mismo caso que hablas de las tecnologías sobre alertas de tsunamis, terremotos, una de las tecnologías que se ha aprobado es la simulación, ¿cierto?, de las magnitudes de las olas de los tsunamis, ¿ya? Por lo tanto, los equipos de monitoreo de riesgo tienen a ciencia cierta conocimiento de cuánto se estima, ¿cierto?, el tamaño de la ola. Pero, por ejemplo, hay algo que nosotros vemos como un dato simple, que es como la hora a la que llega una ola de un tsunami a cierta zona. Que es algo que ya tenemos más naturalizado cuando hay, por ejemplo, terremotos en Japón, ¿cierto?, que dicen, bueno, va a llegar la ola a las 4 de la tarde a Valparaíso, a las 8 de la tarde, por ejemplo, a Talcahuano, pero eso en realidad no es magia, ni es casualidad, sino es simplemente poner modelos matemáticos, poder poner algoritmos de aprendizaje automático que van diciendo, bueno, nosotros creemos, o sea, el algoritmo dice, bueno, la estimación que yo hago es que el nivel de ola va a ser tal y la hora en la que va a llegar al territorio va a ser tal. Eso como principalmente. Y sobre todo esto, ¿cómo también contribuye? Tú hablaste de las comunidades, contribuye a que las comunidades también estén mucho más preparadas y sobre todo con sistemas que de alguna forma ya podríamos quizás tener hasta en el teléfono.
Desde esa perspectiva también, ¿cómo consideras que se va a evolucionar y sobre todo se van a gestionar las miles de emergencias que tenemos en nuestro planeta, producto también de crisis como el cambio climático? Es que una de las cosas que más me fascina de la tecnología es el cómo, ¿cierto?, tiene este impacto positivo en las sociedades y muchas veces son cambios que nosotros no percibimos en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, un caso que tuvimos muy cercano como el COVID-19. Estamos hablando de una pandemia, ¿cierto?, que afectó a escala global y vimos que en fracción de meses la comunidad científica fue capaz de generar una vacuna. Eso hace 100 años era impensado, ¿ya? Y eso es producto de por una parte, la investigación y desarrollo que están haciendo distintos grupos de investigación, pero por otra parte, la creación de tecnología que en algunos casos tú no le ves la utilidad específica, pero cuando pasa una tragedia tú dices, bueno, este es el momento clave para ocupar esta tecnología. Por ejemplo, el mismo caso del COVID, la tecnología que estaba detrás de las vacunas de la empresa Moderna y Pfizer, era una tecnología que se venía trabajando hace 20 años, ¿ya? Y que distintos grupos, y la persona de hecho que trabajó sobre eso, pasó mucho tiempo sin encontrar impacto en su investigación, en el sentido de que le costó bastante, por ejemplo, encontrar apoyo en su universidad cuando propuso esta nueva tecnología. Pero ¿qué pasa? Una pandemia como el COVID-19 lo que hace es que digas, bueno, llegó el momento que esta investigación que he estado haciendo por 20 años va a tener un impacto significativo, que es en realidad lo que hace que Pfizer sea tan rápido, ¿cierto?, para obtener su vacuna y que ella después pueda obtener el premio Nobel. Y desde esta perspectiva, por ejemplo, Carlos, ¿cuáles son los desafíos desde el punto de vista a nivel ético también de cómo la tecnología se hace mucho más presente desde la gestión de emergencias, pero hay desafíos que abordar desde ese punto de vista? Bueno, el tema es que siempre los avances tecnológicos van generando, por una parte, cierto cambio en la forma en que interactuamos como sociedad, ¿cierto?, pero también nuevas preguntas, ¿ya? O sea, un caso, por ejemplo, de temas éticos tiene que ver con los vehículos autónomos, ¿ya? Que la tecnología está, ¿cierto?, para que un vehículo montado con una cantidad bastante grande de cámaras vaya, ¿cierto?, se maneje solo. Sí. Sin embargo, la incorporación de esta tecnología te abre el dilema ético de, bueno, efectivamente, nos subiríamos a un vehículo que esté tripulado, ¿cierto?, que no esté manejado por una persona, o, por ejemplo, cuáles son los dilemas que tiene que enfrentar este vehículo cuando esté andando por la calle y tenga, por ejemplo, que hacer una maniobra todo ese tipo de cosas siempre va surgiendo a medida que van generando los cambios tecnológicos. Claro, ¿ya? Es como cuando hablamos también de la inteligencia artificial, que si bien te puede entregar respuestas mucho más eficientes, rápidas, pero quizás desde el punto de vista de cómo entrega esa emocionalidad de lo que se aborda, yo creo que, no sé si lo vamos a obtener algún día, pero por ejemplo tú hablas del tema de los vehículos autónomos. Yo el otro día estaba mirando por redes sociales también que hay mucha gente en otros países que está viviendo la experiencia y se sentía súper cómoda, muy feliz, pero claro, tú de hecho cuando sacas la licencia de conducir tienes que analizar tu capacidad de reacción. Entonces desde ahí también es cómo la tecnología hoy día se incorpora y sobre todo la hacemos parte también de nuestro día a día. Es que la tecnología siempre, una forma de poder explicar esto es que la tecnología es una forma de canalizar, ¿cierto?, estructuras repetitivas que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos o métodos matemáticos que lo que hacen es que a partir de patrones pasados del comportamiento de nosotros, reproduce o predice un comportamiento futuro. Ya. Dicho esto, por ejemplo, una forma clásica de ver los sesgos o los dilemas éticos, por ejemplo, es con respecto al uso de los traductores, ¿ya? Por ejemplo, el caso clásico es que cuando tú le dices traducir nurse del inglés al español, te dice enfermera, pero si dices doctor, te traduce como doctor. ¿Ya? Por lo tanto, esta respuesta simplemente está amplificando los sesgos de género que nosotros como seres humanos hemos incluido en los datos, ¿ya? Y este mismo problema, cuando lo extrapolamos a distintas soluciones,
sigue la misma tendencia. Ya, por ejemplo, el tema de los vehículos autónomos, la decisión que toma el vehículo va a ser probablemente la que han tomado la mayor parte de las personas, porque está entrenado para seguir de acuerdo a un patrón, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso es donde empieza a tener el dilema ético de decir, bueno, ¿realmente lo que estamos viendo del vehículo nos está gustando o no? Y si la respuesta es no, muchas veces es porque probablemente nosotros, como sociedad, estamos haciendo algo que hace que este vehículo, ¿cierto?, te amplifique simplemente un sesgo que venimos de nosotros mismos. Y si hablamos de la gestión también de todas las emergencias que ocurren, ¿cómo visualiza el futuro desde esta perspectiva y también cómo las comunidades las podemos involucrar de manera directa, que ellas tengan también el acceso a todo este desarrollo tecnológico? Mira, por ejemplo, el mismo tema de la prevención de incendios forestales, ya sea con imagínate, tenemos las imágenes satelitales de todos los predios, por ejemplo, del sur de Chile, ¿ya? O sea, si uno hiciera la labor humana de detectar, por ejemplo, sitios de eriáceos, sitios con basurales, sería una labor muy tediosa y probablemente uno como persona, ¿cierto?, tratando de etiquetar cuáles son las zonas de riesgo, no lo lograrías hacer en los periodos de tiempo que se necesitan. Sin embargo, imagínate que tenemos todas las imágenes satelitales del sur de Chile, pero tenemos un código que toma todas las imágenes y nosotros le enseñamos con algunos ejemplos, decir, mira, cuando veas una zona que se parezca a un sitio eriazo, pero que tenga tumultos de basura, y nosotros le enseñamos más o menos cómo se debería ver la basura, quiero que me identifiques todos los territorios que tú creas que son de riesgo, ¿ya? Y ese listado de pasar de millones de imágenes satelitales que te diga, bueno, ahora yo estimo que de esas millones de imágenes, yo encuentro 500 que son claves en lo que tú quieres. Nosotros como expertos en el área decimos, bueno, de estas 500 imágenes yo empiezo a chequear y digo, bueno, de estas 500 imágenes encontré 300 zonas de riesgo. Por lo tanto, mi enfoque va a ir a las 300 zonas. ¿Cómo era el enfoque antes de la tecnología? Como nosotros no podíamos hacer esto, muchas veces las personas que estaban a cargo tomaban decisiones, ¿cierto?, sin datos. O decían, bueno, voy a poner mi foco o mis esfuerzos en prevención de incendios en los lugares que han tenido históricamente incendios. De hecho, lo hemos visto si hablamos de incendios forestales, cuando se realizan los puestos de comando, ¿cierto?, en estas distintas localidades, hemos visto cómo ha ido evolucionando la forma de trabajo, también la colaboración entre las distintas instituciones es fundamental. Hay una red, por ejemplo, de prevención comunitaria, ¿cierto?, entre las mismas comunidades y sobre todo lo que mencionas tú, la tecnología ha sido clave de alguna forma para que esto no se expanda y obviamente salve vidas, que es el fin fundamental de todo estos equipos. ¿Cómo también tú lo ves como académico de acá de la Universidad de Concepción, que esta visión de cómo los estudiantes también incorporan el desarrollo tecnológico desde los propósitos y desde las diversas carreras también en las que se encuentran? Hay algo súper interesante, por ejemplo, con las nuevas generaciones, ya que ellos y ellas son nativos digitales. O sea, ellos nacieron en una época donde el Internet ya existía, ¿ya? Y eso es un cambio totalmente de paradigma a la hora de enfrentar los desafíos, porque la primera respuesta que tienen los estudiantes cuando les toca trabajar, ¿cierto?, en este tipo de problemas de desastres naturales es decir, bueno, ocupemos tecnología, ocupemos ya sea un dispositivo móvil. Como que está insertado ese chip. Es automático, ¿ya? En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando estamos viendo con distintas generaciones? El cambio no es tan automático, porque al final lo que uno tiene que lograr es convencer a las personas, ¿cierto?, que la solución que tú estás proponiendo tiene un asidero. Es decir, bueno, mira, te voy a pasar un código que tú no vas a ver cómo funciona internamente. Sin embargo, nosotros, en base a los estudios que estamos haciendo, nosotros estimamos que va a salvar miles de vidas, ¿ya? Y ese argumento, cuando en los nuevos estudiantes, es directo, porque dice, bueno, yo toda mi vida he tenido un iPhone, yo toda mi vida he tenido un teléfono, ¿cómo no voy a creer que un teléfono va a ser capaz de salvar vidas?
Y hablamos mucho acá de las nuevas generaciones, ¿cierto? Pero cómo también transmitimos estos mensajes a los más pequeñitos, a los más pequeñitas desde la educación básica, desde cómo ellos también pueden empezar a comprender la tecnología desde el desarrollo de sus profesores también, desde cómo se transmiten los contenidos. Nosotros, yo recuerdo en nuestra época, teníamos que buscar una tarea, íbamos al Icarito, a la Encarta. Hoy en día hay mucha más facilidad y acceso desde esa perspectiva. Claro, por ejemplo, algo que me pasó después de volver del doctorado fue que, claro, en mi época de estudiante universitario, uno de los métodos de estudio era ir a la biblioteca central, a buscar el libro, ¿cierto? Independiente, en esa época estaban las cámaras desarrolladas, pero no tanto. Uno trataba de tomar una foto lo más legible posible y listo. Pero vuelvo al doctorado y me encuentro con que los estudiantes, la forma de estudiar es viendo videos de TikTok, ¿ya? O sea, es decir, y yo les preguntaba, ¿pero han ido a buscar libros? Y decían, ¿para qué si tengo un video que te explica exactamente el mismo problema? Y de la forma que yo lo entiendo. Y de la forma que yo lo entiendo, porque pasamos de un mundo donde existía una forma de aprender a un mundo que tiene infinidad de formas, y estamos hablando, puedes escoger el tipo de video, la voz con la que quieres que te expliquen, la cantidad de profundidad en el detalle que quieres ver, etc. Y ese cambio lo que va haciendo es que no solamente se ve reflejado en los estudiantes universitarios, sino se ve a nivel de colegio, ya se ve, y se va a empezar a ver a niveles más tempranos, ya, porque de nuevo, las nuevas generaciones están creciendo con tecnología y ese cambio hace que la forma de entender el mundo sea distinta, ya, porque al final a nosotros una de las labores que nos enseñaban, que era tenga que hacer este informe a mano porque tienes que copiarlo, ¿cierto? Tienes que mejorar tu caligrafía porque copiando el texto vas a aprender. Pero ahora estamos viendo un grupo que dice, ¿para qué necesito copiar a mano si tengo un computador que lo imprime, ¿cierto? De hecho, ¿te acuerdas que, bueno, no sé si somos de la misma época, pero la forma de presentar, ¿te acuerdas que había las transparencias? No sé si tú ¿alcanzaste? Sí. ¿Te acuerdas que tú tenías que escribir en la transparencia, hacer todo y ahí poder presentarlo? Y hoy en día vemos que hasta la forma de exponer de los distintos temas cambió también. Claro, por lo tanto, por ejemplo, ese mismo ejemplo, pasar de la transparencia, que uno veía que tenía que hacer la mejor caligrafía posible para que cuando se proyectara fuera lo más legible, tratar de ocupar una baja cantidad de colores para evitar distorsiones, a pasar un momento que tiene una pantalla de este estilo para estar proyectando lo que tú quieras. Ese cambio en la formación inicial lo que hace es que cuando las personas van creciendo, ¿cierto? Cuando tengan que enfrentar nuevos desafíos o nuevas problemáticas en la sociedad, digan, bueno, ¿cuál es la forma lógica de solucionarlo? Con tecnología. En cambio, muchas veces cuando pasamos de ser no nativos digitales a esta transición con la tecnología, muchas veces somos más escépticos en el potencial de ella por la misma experiencia de vida. Y desde la incorporación de todos estos avances tecnológicos que estamos visualizando en diferentes áreas, desde el medio ambiente, desde la industria, desde el emprendimiento, ¿consideras que ha contribuido de manera significativa? Que obviamente que sí, pero que ha disminuido, por ejemplo, el tema de la gestión de desastres producto de toda esta incorporación. Yo creo que la tecnología ha impactado positivamente en la gestión de distintos desastres. Por ejemplo, el mismo caso que contaba del COVID-19, estamos hablando de que en cosas de un año se encuentra una solución, ¿cierto? Una vacuna y se logra producir en escala global. Eso en distintas pandemias que ha tenido la sociedad, impensado. Por lo tanto, lo que va pasando con la tecnología siempre, a mi gusto, no es que vaya disminuyendo la gestión de desastres, sino que va reformulando el tipo de problemas con los que nos encontramos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el problema que nos encontramos cuando llegan las alertas, por ejemplo, para las lluvias que hubo en las inundaciones, ¿cierto? La queja era, llegan 3 notificaciones cuando yo no estoy en la zona, pero si nos ponemos a pensar en perspectiva de tiempo, que te hubiese llegado una notificación, aunque no hubieses estado en la zona, pero cerca,
te salva vidas. De hecho, eso a mí me llamó la atención porque me tocó estar en la cobertura de las inundaciones y mucha gente tenía como reclamos respecto a que le molestaba que llegara tanto la alerta y todo, pero de alguna forma eso también nos demostró que el sistema funciona, que las alertas funcionaban y como mencionabas tú, se podían salvar muchas vidas. Es que por eso te digo, para mí siempre no es que la tecnología o disminuya la gestión de crisis, solo que a medida que van existiendo avances tecnológicos o avances de la inteligencia artificial, el tipo de problemas y el tipo de discusiones se va reformulando. Por lo tanto, teníamos la discusión hace 10, 15 años, ¿por qué no llegan notificaciones cuando hay un periodo de crisis? Ya, logramos como sociedad, ¿cierto?, tener las notificaciones. Ahora me molesta que lleguen. Ahora, el problema es, no, porque yo justo no, o sea, yo estoy en Concepción, pero no estoy en la zona de inundación. Por lo tanto, te fijas que siempre se va, como te digo, siempre se va reformulando el problema, pero a medida que se van dando los avances tecnológicos, ¿ya? Y esto, independiente de el tipo de avance, siempre se va a generar este debate, ¿ya? O sea, es inherente de nuevo a la tecnología. ¿Dónde te gustaría ver un desarrollo tecnológico importante desde la climatología o desde este sistema que compone nuestro país, donde lamentablemente se generan bastantes emergencias durante el año, en los incendios forestales, en las inundaciones, producto también de la climatología? Tuvimos de hecho hasta unas trompas marinas importantes acá que generaron bastante daño en Penco. ¿Dónde te gustaría también ver a ti de alguna forma que se generen nuevas soluciones innovadoras para el beneficio del bien común de la ciudadanía? Mira, a mí, por ejemplo, ya, si nos ponemos pensando futuristamente, creo que vamos a avanzar al punto, por ejemplo, en algún momento de predecir con una mayor escala de tiempo los terremotos, ¿ya? Pero no, puede ser como una escala de tiempo de muy largo plazo, ¿ya? Porque hay distintos grupos que están trabajando en ello. En Japón, ¿cierto?, han sido los principales avances de decir, bueno, se predicen en minutos, pero es algo que es un problema y es algo que hay distintos grupos a nivel mundial que están trabajando en encontrar potencialidad ahí. Pero, por ejemplo, en temas que son más de escala local, creo fielmente que la tecnología, por ejemplo, el uso de imágenes satelitales, lo que va a ir permitiendo ir identificando con mayor foco, por ejemplo, potenciales deslizamientos de tierra, prevención de incendios forestales, ya, etcétera. Por lo tanto, algo que siempre lo trato de ver como optimistamente, que la tecnología lo que va ayudando es que también se van haciendo un uso más eficiente de los recursos, cuando estamos hablando de recursos escasos. Ya, por lo tanto, si tenemos un cierto presupuesto para inundaciones, o sea, perdón, para desastres en general. Sin embargo, sabemos que por temas de cambio climático, por temas de emergencias que va teniendo los países, tenemos distintas escalas de desastres que se van dando. Por lo tanto, la tecnología lo que va haciendo es que va permitiendo empezar a enfocar los recursos que nosotros destinamos a cada uno de los distintos problemas que tenemos, ya globales. Por lo tanto, eso va a permitir, ¿cierto?, que les demos mejores respuestas a distintos problemas. Carlos, para ir cerrando esta conversación que sin duda desmitifica también muchos mitos en relación a la tecnología y sobre todo a no tenerle miedo, sino más bien incorporarla de manera colaborativa en nuestros procesos para hacer mucho más eficiente, ¿cierto?, nuestro día a día, pero también que permita apoyar, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo acá, evitar riesgos, ¿cierto?, para la ciudadanía y salvar vidas. Muchas gracias, Carlos Navarrete, por estar con nosotros, académico industrial de la Universidad de Concepción y además cofundador de Stream Data. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y seguiremos aquí en el multiverso, donde las voces como Carlos son protagonistas. Muchas gracias, Carlos.